este material. Muy bien, entonces, recordemos un poco. A ver, ¿quién fue el que tuvo el sueño de Daniel 7? ¿Quién fue el que soñó lo de Daniel 7? Daniel. Daniel. ¿Cierto, Daniel? Listo. La primera bestia, ¿a qué metal? Usted lo puede ver ahí en pantalla, representa. Babilonia. Oro. Ajá, muy Oro. bien. Y recuerden que aquí hicimos un paralelo entre lo que está en Daniel 7 con Daniel, ¿qué capítulo? 2. Capítulo 2, ¿cierto? Y que representa a Babilonia, la cual fue imperio mundial desde el año 605 hasta el 539 con Belsasar, cuando ocurre que al león le quitan las alas, ¿cierto? De águila, y el león se para como hombre en el año 539, cuando Belsasar es derrotado y toman entonces el poder los medos y los persas, que es el reino que sigue a continuación. ¿Y con qué parte de la estatua se compara el oso? Con el pecho. Con el Y pelo. los brazos. Ajá. Que es cuando llega Darío y Ciro, su padre, y llega Jerjes, Artajerjes y todos esos reyes medo-persas que comenzaron su reinado desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo, ¿no? Pero también este reino cayó y fue conquistado ¿por cuál reino? Por Grecia. Por los griegos, o la Por los nación griegos. de Grecia, ¿cierto? Ahí están los griegos, que en la estatua de Daniel 2 ocupaban ¿qué parte de la estatua? ¿Y qué metal? Las El vientre. Toda esta parte del vientre Vientre con y el bronce. muslos. Y los los Vientre muslos, y bronce. muslos. Ajá. Y que los griegos que comenzaron su reinado a nivel mundial desde el año 331 hasta el 168 y tiene 4 cabezas debido a los 4 generales que luego tomaron el poder, matando a toda la familia real de Alejandro Magno, que eran Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. ¿Cierto? Que eran los nombres de los generales. Y esto no me los estoy inventando, eso es historia. Esa es historia de la nación griega en sus orígenes. Y que por cierto es importante que tengan en cuenta esos nombres de Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, porque la historia de estos 4 generales, por eso no me meto mucho ahí, se va a encontrar en Daniel 11. Daniel 11. Así que no se pueden perder Daniel 11. Les estoy preparando porque es que Daniel 11 tiene la historia de estos 4 generales y va a ser una historia demasiado densa. Y vamos a ir paso a paso para que ustedes vean cómo fue que de un momento a otro Roma conquistó a Grecia. Pero si quieren saberlo, no se pierdan nuestras futuras lecciones de Daniel 11. A mí me encanta dejar esos suspensos, ¿no? Para que quede ahí. Bien, los griegos fueron conquistados por otra nación. ¿Cuál otra nación fue la que conquistó a los griegos? Roma. ¿Cuál Roma? Imperial. Roma imperial, la dominada por los emperadores y César, ¿no? César. Y está representada esa bestia horrorosa y espantosa por una parte de la estatua. ¿Cuál es? Las piernas. Las piernas. ¿De qué metal era? De hierro. De hierro. Hierro. Cierto. Hierro. Las piernas eran de hierro y representan la Roma imperial que comienza su periodo como potencia mundial desde el año 168 hasta el 476. Año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Recuerda que llegó un momento en el cual llegó al final en el retroceso y ahora comenzó a avanzar hasta el día de hoy que celebramos el año 2022 y próximamente el 2023, ¿no? Porque ahora sí van de ahí en adelante. Muy bien. Entonces llegamos al estudio de esas tribus bárbaras, que son los 10 cuernos, y que de aquí cayeron 3. ¿Cuáles fueron los que cayeron? Los vándalos, los Vándalos, los euros, los ostrogodos. Y los ostrogodos, que la última nación en ser destruida fueron los ostrogodos en el año 538
¿Cuándo entonces comienza el reinado del Cuerno Pequeño? Que comienza, aunque había comenzado desde el año 476 con la muerte de los últimos César y la decadencia pues de los emperadores, hasta el año 538, cuando ya específicamente la profecía de Daniel 7 nos muestra un poquito más de detalles. Este Cuerno Pequeño sería más grande, ¿no? Por encima de todos. Y está ejemplificado este último reino, que es la Roma papal o la famosa Edad Media, con una parte de la estatua. ¿Cuál es? ¿Cuál parte de la estatua es? Los pies Los pies. Pies. ¿Que eran de qué Los material? pies de hierro, Hierro y cocido y de barro. hierro y barro cocido. Ajá, en donde se muestra que aunque todas las naciones que quedaron, ¿cierto? Que son los francos, los alamanes, los visigodos, los suevos, burgundios, lombardos y sajones, que fueron los únicos que perseveraron, aunque iban a estar en alianzas y todo eso, jamás se unirían, mostrando así que aún en los tiempos finales, ninguna nación, por mucho que quiera, podrá unirse para formar una sola nación, sino que iban a estar siempre divididos, así como no se puede mezclar el barro con el hierro. También aprendimos que llegaría el día en el cual se sentaría un anciano de días en su trono, que su vestido era blanco como la nieve y los cabellos de él como lana limpia. Y se abrirían los libros para juzgar, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con la cuarta bestia? ¿Qué era lo que pasaría a la cuarta bestia? ¿Qué pasaría a la cuarta bestia? ¿Qué le harían a la cuarta bestia? ¿Alguien me recuerda qué es lo que le harían a esa última bestia? Fue desterrada. Una herida. No, no fue herida. Ni Ese no es de la desterrada. José Güero fue llevado. ¿Qué dice Daniel que le hicieron a la cuarta bestia? Fue matada. Así es, la mataron, la destruyeron, la descuartizaron para que no tuviera más dominio, con diferencia de que a las otras tres les prolongaron la vida por un tiempo más, ¿cierto? Pero la que sí mataron de inmediato fue a la cuarta bestia, ¿sí? Representando así a Roma como tal. Y entonces se le dio el dominio eterno ¿a quién? Dice Daniel, al Hijo de Hombre que se presentó delante del anciano de días. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? A Cristo Jesús. El Señor Jesús. Así es, que precisamente está ejemplificada con el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Con qué cosa se representa ahí? una piedra. Con una piedra Piedra no enorme cortada que creció. por mano de hombre, ¿no? Y que cayó y dio directamente ¿en qué parte? En los pies. En Los los pies. pies. Así es. Hemos aprendido también un poco acerca de la historia del nacimiento de este cuerno pequeño, lo que haría el cuerno pequeño, un poco acerca de la profecía de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Por cierto, ¿a cuánto equivale eso? A ver si lo recuerdan. ¿A cuánto equivale un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? O un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Sí, 3 años y medio, que equivalen ¿a qué? ¿A cuántos días? 2.300 días. No, No. 1.260 ¿No? días. No, a 1260 días. Sí, sí. Porque en Daniel 8 aparecen las 2300, pero eso todavía no. Estamos en Daniel 7. En Daniel 7 nos muestran el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivalen a 1260 días y que, como vimos en el principio de día por año en números 14:34, equivalen a un día, ¿equivale a qué? A un año. Un A un año. año. Eso quiere decir que en el lenguaje profético ese principio muestra que el cuerno pequeño duraría 1260 años en el poder, teniendo en cuenta su comienzo desde que la última nación bárbara que se oponía a Roma fue destruida, que fueron los ostrogodos.
Entonces, a partir de ese momento, comenzó su periodo de reinado. ¿Hasta qué año fue? A ver si alguien nos recuerda. ¿Hasta qué año fue? Hasta 1978. 398. 1798. La hermana confundió de pronto dos números, pero sí. 1798. Cuando el general Berthier, ahí lo pueden ver en pantalla, entra en Roma con un ejército francés y proclamó que el régimen político, no religioso, sino político del papado, ¿qué pasó? ¿Qué Llevaron pasó con ese prisionero al Papa régimen Licio, político del ¿no? papado? Sí, lo exiliaron. Ahí dice algo más. ¿Había qué? El régimen político del papado había concluido. Murió en el Había exilio. terminado. Y llevó al Papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Escuchen bien eso. Murió en El exilio. poder político del papado se acabó en Ya ese terminó. periodo. ¿En qué año fue? 1798. 1798. 1798. Muy bien. Este es un modo de recorderis, ¿no? Y terminamos con esto. El con eso derrocamiento del papado en 1798 marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva y también la conclusión del periodo profético ¿de cuántos años? 1790. No, ¿de cuántos años fue el periodo profético? 3 años y medio. 3 años, 3 años y 1260. medio, que equivalen a 1260 días, 1260. o también 42 meses, que también equivalen a 1260 años. ¿Sí? Ahora, en cuanto a eso, aquí hay una sugerencia que hace el comentario bíblico, y es que miren la nota adicional al fin de este capítulo, que es lo que vamos a ver, donde hay un bosquejo un poco más completo del surgimiento y la decadencia del papado. Entonces me pueden encontrar eso en el comentario bíblico. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar todo eso ahí. Bien. Quiero que veamos esta imagen. Me pareció muy interesante y completa como para que ustedes la puedan tener. Y es que esa profecía de Daniel encaja con Apocalipsis 12:6. Por favor, alguien busque Apocalipsis 12:6. Y quiero que lo lean, aunque aparece ahí, quiero que ustedes busquen, por favor, Apocalipsis 12:6. Y que alguien la lea, por favor. Primero que la encuentre. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Muy bien. Muy bien. 1200, ¿qué? 60 días. ¿Se les hace conocido ese número? Nada, que acabamos de decir que terminamos. Claro que Así sí. es. Claro, 3 claro. años y medio. El periodo de... Ajá. Ahí es donde está. ¿Sí es que por qué es tan importante lo que yo les decía? De que para entender Apocalipsis hay que estudiar ¿qué libro? Daniel. Porque Daniel nos muestra en detalle muchas cosas de esto. Y en Apocalipsis vemos que cuando dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, amplía un poco más al decirnos una cosa. ¿Quién estuvo sustentando a la iglesia en los tiempos de esos 1260 años? ¿Quién estuvo cuidando a su iglesia? ¿Quién estuvo cuidando a su pueblo en ese tiempo? Jesús. Cristo Jesús. Bueno, se dice Jesús. Aquí es más amplio y dice que fue Dios. Dice que tenía un lugar preparado por Dios para que durante esos 1260 días quien cuidase a su pueblo durante ese periodo, ese reinado, fue Dios mismo, protegiendo a su pueblo. ¿Y durante qué periodo fue? Ustedes ven en pantalla ahí que dice desde el año 538, ¿cierto? Cuando ya los ostrogodos pierden la guerra contra Roma y terminan su asedio contra Roma. Desde el año 538, ¿hasta qué año? Hasta 1798. Hasta 1798, cuando el general Berthier de Francia entra a Roma y se cumple con lo que dice también Apocalipsis 13:3,
que es la herida mortal que se le da a la bestia en Apocalipsis 13:3. ¿Si ven por qué razón es tan importante estudiar, Daniel? Ministro, Sí. versículo 21 y 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ese todavía no se ha cumplido, ¿cierto? No, ¿por qué no se ha cumplido, hermana Ruth? Porque Cristo no ha venido. Ajá, porque eso está explicando es precisamente la segunda venida de quién? De Cristo. De De Cristo. Cristo. Ah, estamos muy bien, estamos muy bien. Ahora mira, quiero que mires esta parte aquí y recuerda que el calendario de los judíos era manejado por ¿cuántos días? ¿Cuántos días tenían 30 los meses días. de los del calendario judío? 30 días. 30 días. Ahora, si ustedes hacen el cálculo, como ya lo hicimos, esos 1260 días, ¿cierto? ¿De dónde salen? Pues sabemos que 1260 días son 3 años y medio, que son 42 meses. 42 meses. ¿Cierto? Ustedes lo pueden ver aquí. Y si quieren encontrar, por cierto, hay 2 textos que hablan acerca del principio de día por año, que ustedes lo pueden ver aquí, que es Números 14:34 y Ezequiel. Leamos Ezequiel, ya leímos Números. Ahora, ¿qué les parece si leemos Ezequiel? ¿De dónde sacamos nosotros que un día es un año? Pues busquen Ezequiel, por favor, 4, del 5 al 6. Ezequiel 4, del 5 al 6. Recuerden que este material, cuando acabemos esto, yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. Así que no se preocupen por copiar. Yo les voy a compartir esto. ¿Está bien? Pero lo que quiero que vean es que esta profecía de Daniel 7 volverá a aparecer en Apocalipsis. Por eso es que es tan importante que ustedes tengan en cuenta esto y sobre todo cuando veamos el mensaje a las 7 iglesias, ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante esta profecía de Daniel 7 y de Daniel 2 y de Daniel 8, 9, 11 y 12. ¿Está bien? Hermano, ¿Ezequiel qué? 4 del 5 al 6. ¿4 qué? ¿Lo leemos? Capítulo 4, sí, por favor, lean. Te he fijado los años de de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Muy bien, ¿un día por cada qué? Por cada año. Muy bien, o sea, tanto Números como Ezequiel nos muestran ese principio del día por año. Y si Apocalipsis 12:6 dice que son 1260 días, ¿eso equivale a cuántos años? 1260 años. 1260. Años. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque ahora viene lo bonito. Sí, ahora viene lo bonito. ¿Qué pasaría después? Miren lo que dice la profecía. Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez, o el anciano de días que vimos antes, ¿no? Y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar el dominio? ¿A quién le van a quitar el dominio? Al Papa. Al diablo. ¿A qué parte de la bestia le van a quitar el dominio? A los pies. A los pies. No, eso es de la estatua, estoy hablando de la bestia. La bestia. Perdón, ¿a qué parte de la bestia? Al cuerno. Al cuerno, a ese cuerno que tenía ojos y boca, ¿cierto? Y dice, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Eso es lo que dice Daniel 7:26. Ahora mira lo que dice el comentario bíblico cuando dice que se sentará el juez. Dice, el veredicto será sentencia de qué? ¿Sentencia de qué, hermanos? De muerte para el papado. Para el papado. Pero, ¿en qué sentido? En el poder no religioso, en el poder ¿qué? Político. Político. Ahora dice, este poder continuará su guerra. ¿Contra quiénes? Para los santos del Altísimo. Muy bien. Contra los santos, ¿hasta qué?
por los santos, ¿Hasta qué momento? Cuando venga hasta el Jesús. fin, hasta el fin. Hasta el fin. Entonces su dominio sobre ellos será quitado para siempre y será exterminado. Terminado. ¿Cierto? Ahora mira, ¿qué dice Daniel 77? Alguien que lo lea. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Muy bien, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y Le obedecerán. obedecerán. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué dice el comentario bíblico? En cuanto a la palabra que dice se ha dado, dice que aquí encontramos una vislumbre consoladora del resultado final de toda agitación y persecución por la cual habrán pasado los santos. Bendito pensamiento, dice aquí la exclamación. Cristo ha de volver pronto en busca de sus santos y los llevará. ¿Para qué? ¿Para qué los llevará? ¿Para qué vendrá a buscarlos? ¿Qué les va a dar? Para que disfruten. El galardón. Para que disfruten de su disfruten, eterno reinado y galardón. para que disfruten de su eterno reinado y galardón. Galardón. Muy bien. ¿Cuántos de Reinado nosotros y- queremos eso? Y regalo. ¿Cuántos de nosotros queremos disfrutar de Oh, ese sí. eterno Todos, reinado y todos. galardón? Todos. Preparado. Amén. Amén, amén. Por eso. Y miren, además, hay algo más. Dice, en la tierra restaurada, la morada de los justos, en la morada de los justos no habrá discordia ni descontento. Todo el universo pulsará o tendrá completa armonía. Todos los que sean salvos obedecerán. ¿De qué forma? ¿Cómo van a obedecer los salvos? Por la voluntad de Voluntariamente. Dios. ¿Voluntariamente a quién? Adiós. A Dios. A Dios. A Dios. Ni morarán en su bendita presencia durante ¿cuánto tiempo? Presencia para siempre. Para siempre. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Amén. Amén. Eso es lo Todos. que Amén. deseamos. Esa es la esperanza. Amén, esperanza. amén. Y aquí, mis queridos hermanos, terminamos con Daniel 7. Daniel 7 también termina con un versículo que es que Daniel quedó después de escuchar toda esa profecía, dice Daniel 7, el último versículo 28 dice, y aquí fue el final de sus palabras, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y si quieren saber qué fue lo que sucedió después, no se pierdan nuestra reflexión el día de mañana con Daniel 8, porque ya entramos a Daniel 8. Pero, mis hermanos, creo que queden con Daniel 7, con ese mensaje, que va a llegar muy pronto el día que se cumplirá lo de Daniel 2, cuando la roca caerá sobre los pies de la estatua y cuando el cuerno pequeño se le quite el poder, sea destruido, porque lo vamos a ver que va a ser destruido ese cuerno pequeño. Y entonces, los hijos de Dios que sean salvos, que hayan aceptado la invitación de Jesús y hayan aceptado a Jesús como su Salvador, van a poder disfrutar de ese reino eterno en donde nada podrá acabarlo, donde no habrá discordia, ni clamor, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas habrán pasado y Él vendrá a restaurar a este mundo. Y eso muy pronto se cumplirá cuando Cristo venga por nosotros. Amén. ¿Bien? Amén. ¿Por qué razón es importante entonces, Daniel, para entender Apocalipsis? ¿Alguien que me diga? Porque trae las mismas profecías. Ajá. Es la misma profecía de lo que va a suceder en los tiempos finales. Apocalipsis va a dar más detallitos, que es lo que vamos a ver cuando estudiemos las 7 iglesias. Pero observamos aquí tremendo mensaje de parte de Daniel, mostrándonos la esperanza que tenemos, mis queridos hermanos, y es que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, vamos a disfrutar de ese reino eterno que se le ha entregado ya. ¿A quién? ¿Quién tiene el reino y el poder en este momento? Lo tiene Dios. Dios es el que tiene el poder y el control. Pero ¿quién exactamente? ¿El Padre, Hijo, Espíritu Santo? El Hijo, el El Hijo. El hijo. Porque recuerden que el que se presentó ante el anciano de Días, ¿quién fue? El hijo. Jesús. El Hijo. El Hijo del Hombre, que sabemos que es Miguel y que también Hijo del tiene Hombre. como nombre Jesús. Amén.
Y si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vamos a poder disfrutar de ese reino eterno. Amén. Amén. Y eso nos lo enseña la profecía. ¿Sí ven que por qué es tan importante el método histórico para interpretar las escrituras? Porque nos muestra cómo todo se va cumpliendo en el paso de la historia. No es como lo dicen los preteristas, que eso se cumplió pero ya en el pasado, ni que se va a cumplir pero por allá en el futuro, en el Israel literal. Ya se cumplieron muchas de esas profecías, y al saber que muchas de esas profecías ya se han cumplido, podemos tener la certeza que el pronto regreso de Jesús también muy pronto se cumplirá. Y si se va a cumplir muy pronto, es porque, mis hermanos, el Señor está a las puertas. Y si tú te preparas para vivir con Él ahora mismo, aceptándolo a Él como tu Salvador, vas a poder disfrutar para siempre con la compañía de Dios, y tú serás su pueblo y Él será para ti Dios. Amén. Amén. Vemos entonces por qué es tan importante estudiar estas profecías. Nos enseñan esa hermosa esperanza de que Jesús muy pronto volverá, y que volverá para darte a ti un galardón y un reino que va a durar para siempre, y que si tú te sometes a la voluntad de Dios y dejas a un lado cualquier cosa que no sea su voluntad, entonces vas a poder disfrutar de su compañía. Hoy en día es muy común observar a gente que se desvía de los propósitos de Dios. Tanto así que celebran el hecho de que se haya aprobado el aborto por la Corte Constitucional, dejando a un lado lo valioso de la vida de un ser que se está engendrando en el vientre de una madre o de una mujer. Hoy en día es muy fácil ver cómo celebran cuando los derechos de las minorías se realzan, tales como el de los movimientos del LGTBIQ, echando por tierra los principios y la institución sagrada del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es muy común hoy observar cómo es más valioso la vida de los animales que la vida misma de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el mundo se está preparando para los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad, y muy pronto se desatará lo que está escrito en Apocalipsis. Pero si quieren saber un poco más, no se pierdan nuestros próximos estudios acerca de estos acontecimientos que seguramente estarán marcando paso para la última gran tribulación, y dar paso también para el acontecimiento más grande, que es el pronto regreso de Cristo. Y si te preparas tú, vas a poder disfrutar de toda la eternidad a su lado. Vamos a orar y que Dios nos acompañe en este día.